La presente ponencia responde al siguiente título: Interculturalidad y alteración cultural en el imaginario audiovisual de la desaparecida Kowloon, ciudad amurallada. Somos Alfonso Freire Sánchez y una servidora, Montserrat Vidal Mestre. A raíz del exitoso videojuego Stray, que se basa en la ciudad desaparecida de Kowloon para crear una versión cyberpunk y futurista, recuperamos el debate sobre el sesgo que se produce entre los imaginarios cinematográficos y audiovisuales frente a la realidad y memoria histórica. Si bien algunos planteamientos estéticos y simbólicos son concordantes con el legado histórico y documental de Kowloon, como pueden ser las luces de neón, los espacios vacuos e inspiraciones artísticas propias del estilo cyberpunk, otros parecen fundamentarse en elementos que pueden provocar cierta heterotopía narrativa y alteración cultural e histórica. Stray desarrolla un mundo apocalíptico en el que únicamente conviven robots inteligentes, gatos y una especie de bacteria alienígena que ha acabado con casi toda forma de vida. Esta recreación inspirada en Kowloon resulta ficticia, irreal y anacrónica respecto de la realidad, pero es fácilmente digerible y aceptada, en tanto que se trata de una narrativa de ciencia ficción que no trata de reproducir la realidad. Sin embargo, existen numerosas producciones cinematográficas y de videojuegos que supuestamente sí han tratado de reproducir la realidad de Kowloon. Se comparan las representaciones reales y documentadas de Kowloon, ciudad amurallada, con las representaciones ficticias en películas y videojuegos, y se analizan las diferencias en cuanto a la imagen de sus ciudadanos, la cultura y el estilo de vida. Con ello se plantea el objetivo de descifrar si estos imaginarios culturales recrean la realidad o, por el contrario, la falsean, resaltando algunos elementos y omitiendo otros, y por tanto pudiendo provocar una alteración histórica y cultural. A raíz de los hechos, las principales preguntas de investigación que nos hemos planteado son las siguientes. ¿La recreación ficticia de Kowloon en películas, series, anime y videojuegos ha creado un imaginario audiovisual concreto? ¿Existe alteración cultural e histórica en la recreación de Kowloon, ciudad amurallada? ¿Se produce una heterotopía narrativa en este tipo de reproducciones ficticias? En cuanto a la metodología, para comparar la representación ficticia de Kowloon en el cine, las series, el anime y los videojuegos frente a la realidad, primero se ha realizado una búsqueda videodocumentada de los citados medios y de los documentales existentes. Esta búsqueda ha arrojado un total de 17 resultados. Posteriormente, tras la codificación de las fuentes recogidas, se ha realizado un análisis del contenido, prestando especial interés en lo que a la representación ficticia de Kowloon y el estilo y condiciones de su vida se refiere. Se ha optado por el análisis de contenido. Por último, dicho análisis de contenido se ha confrontado con las teorías de la heterotopía narrativa y la alteración cultural, según la realidad recogida en los documentales Kowloon Walled City, 1980 de Cascio y Bullet, y City of Darkness, Life in Kowloon Walled City de Lambert y Gard. El resultado final, como hemos dicho, ha arrojado un total de 17 resultados, concretamente, como se puede ver en pantalla, 6 películas, 2 series de anime y 9 videojuegos. Aquí algunos ejemplos, como se puede apreciar, hay una gran representación tanto de medios, géneros como décadas. En muchas representaciones ficticias, la ciudad amurallada se muestra como inmensa, caótica y laberíntica, siendo los videojuegos el medio donde se muestra este escenario con mayor detalle. Por ejemplo, el videojuego Mr. Pumpkin 2, Kowloon Walled City, propone un diseño urbanístico y estético muy alejado de la realidad videodocumentada de la ciudad. Las representaciones futuristas se han olvidado de los ciudadanos y la vida comunitaria para centrarse en elementos estéticos que han conformado el movimiento artístico y cultural cyberpunk como Blade Runner. Si bien cada una de estas obras audiovisuales ha retratado la ciudad amurallada de manera única, desde su arquitectura histórica, la vida callejera o su atmósfera y ambiente, algunas de ellas han desarrollado elementos comunes, como las luces de neón, la oscuridad y la suciedad de las calles o la decadencia. Es interesante observar cómo la gran mayoría de las producciones se centran en las tríadas chinas y en la inoperancia o corrupción policial. True Crime y Shenmue 2 son las únicas 2 producciones audiovisuales de las 17 analizadas que se ha considerado que no provocan alteración de la cultura y la memoria histórica de Kowloon.
Respecto a la primera pregunta de investigación, la recreación ficticia de Kowloon en películas, series, anime y videojuegos ha creado un imaginario visual concreto. Consideramos que las características comunes encontradas en la mayoría de los casos permiten afirmar que sí, que existe un imaginario muy concreto sobre Kowloon, ciudad amurallada. En este sentido, se ha comprobado una generalizada tendencia por destacar y exagerar los aspectos más negativos de la ciudad sin luz, como la delincuencia y el anarquismo. Por el contrario, se han encontrado características comunes como la falta de higiene, la presencia de actividades ilegales, la oscuridad, la estrechez de las calles, la inexistencia de cuerpos policiales y la existencia de crimen organizado y bandas criminales. Respecto a la segunda pregunta de investigación, ¿existe alteración cultural e histórica en la recreación de Kowloon, ciudad amurallada? Únicamente 2 de los 17 casos estudiados no provocan una considerable alteración cultural o histórica de la ciudad desaparecida, mientras 15 de las 17 o bien muestran una versión irreal y alejada de los registros históricos o, por el contrario, muestran únicamente algunos elementos que pueden ser más atractivos para el cine de ciencia ficción, de acción o para el desarrollo argumental y la mecánica jugable de los videojuegos. Respecto a la última pregunta de investigación, se produce una heterotopía narrativa en este tipo de reproducciones ficticias. Se ha evidenciado que en la mayoría de los casos, Kowloon se presenta como una urbe sin vida, con viviendas y callejones vacíos. Se produce una heterotopía narrativa, en tanto que es inviable que se produzca este fenómeno en la ciudad con más densidad poblacional de la historia de la humanidad. Del mismo modo, tampoco poseía transporte público, ni estaba avanzada tecnológicamente, algo que también resulta incomprensible y no se corresponde con los vestigios y pruebas documentadas que han trascendido. Kowloon, ciudad amurallada, fue un lugar fascinante por todo lo que supuso, aunque, una de las peores ciudades en las que se podía vivir. Su oscuridad, sus callejones estrechos, inhóspitos y su extraña, insólita y anárquica arquitectura han provocado que este enclave único haya sido representado en múltiples formas en el cine, el anime y los videojuegos. Sin embargo, aunque los imaginarios cinematográficos sean universales, como afirma Edgar Morin, y se basen en patrones narrativos comunes a todas las culturas, como afirma Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, el caso de Kowloon, ciudad amurallada, es una anomalía de la historia de la humanidad. En este sentido, se considera una anomalía en el imaginario debido a su representación audiovisual y cómo ésta ha influenciado en la iconografía y el imaginario de las ciudades distópicas del estilo cyberpunk, como Los Ángeles de Blade Runner, Columbus de Ready Player One o Neon City de Stray. Por tanto, sus representaciones deben tomarse como productos ficticios que difieren de la realidad histórica y que no representan a cientos de miles de personas que vivieron pacífica y honradamente, aunque el legado audiovisual haya querido situarlos a todos y sin excepción en el imaginario de las próximas generaciones como delincuentes y criminales organizados. Muchas gracias por su atención y esperamos que el tema les haya resultado interesante y que las conclusiones puedan derivar en futuras aplicaciones o líneas de investigación.